Buen día, bendiciones. Que el Señor le bendiga más. Estamos aquí en esta mañana dándole la bienvenida a nuestro Señor en este día tan especial donde se conmemora su resurrección, donde agradecemos a Él que estamos aquí, que Él pagó el precio por nuestros pecados y somos inmerecedores del favor, de la gracia y de la misericordia de Él. Oramos para que en este tiempo el Señor haga como Él quiera, que abra mis labios, que no pronuncie yo una sola palabra que no venga de Él. En este momento vamos a estar leyendo dos versículos de la palabra que está en San Juan 11, del 25, son tres, del 25 al 27. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, Señor. Sabemos que tú estás aquí, que estás en medio nuestro, Señor, que llegaste, Señor, antes de que nosotros estuviéramos, Señor. No va a faltar vida, Padre, para agradecerte, para saber, Señor, cuán grande es esta celebración, Padre. Cuán grande es este día. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú, Señor, venga a sí mismo, haciendo nueva cada cosa con tu resurrección, Señor. Que tú resucites nuestra obediencia, Padre. Que tú resucites, Señor, el amor y la pasión por ti, por tu palabra, por tu casa, Señor. Que tú resucites, Señor, toda persona que se ha ido de este lugar, que no sabemos la causa, Padre. La causa fue la pandemia, pero en este momento, Señor, invocamos tu nombre, Señor, invocamos tu presencia, y que donde quiera, Señor, que haya una vida que te pertenezca, Señor, tú la inquietes. Tú, Señor, la contrictes y tú la traigas a tu casa, Padre. Vuélvela a tu redil, Espíritu Santo de Dios. Señor, mira, somos inmerecedores, una vez más te lo digo. Nos faltará tiempo, vida y amor para ti, Señor, para obedecerte, Señor. Pon en nosotros un corazón nuevo, Padre, que hoy, en esta conmemoración de tu resurrección, Padre, tú traigas amor, que tú traigas fidelidad, que traigas sanidad a nuestra casa, Señor. Que tú, Señor, rompa las cadenas, Señor, que en este momento estén, Señor, obstaculizando, Señor, que tu Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural y especial en cada vida, Padre. Oramos, Señor, por nuestros pastores. Te damos las gracias, Señor, por ellos, Señor, por esta tu casa, Padre. Te damos las gracias, Señor, por cada ministerio aquí representado, Señor. Añade bendición, Padre. Añade nuevos miembros, Señor, a cada uno de los ministerios, Señor. Pon amor por tu palabra, Señor, por tu trabajo, por tu casa, Señor. Y en esta mañana también, Señor, oramos por todos los enfermos, Padre, para que tú lleves sanidad donde quiera que haga falta, Padre. Para que tú también, Señor, visites los encarcelados, que tú libertes, Señor. Mira que muchas veces estamos encarcelados en nuestros propios pensamientos, en nuestros sentimientos, Señor. Quizá hasta nos distraemos, Señor, porque tenemos algo que nos inquieta, alguna deuda, alguna enfermedad, pero sabemos, Señor, que cuando confiamos en ti, Señor, que cuando te declaramos y entregamos toda nuestra vida a ti, Señor, tú tienes el control, y que tú eres el que sana, Señor, tú eres el que liberta, Señor, tú eres nuestro proveedor por excelencia, Padre. Y te damos las gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre,
Bendito eres, Señor. Toda gloria y toda honra sean para ti, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, Señor. Que sintamos, Señor, que tu presencia está en medio nuestro, Señor. Padre, bendito eres, te bendecimos, Señor. Gracias por tu misericordia nueva e infinita, Padre, en esta mañana. Señor, trae cada vacacionista, Señor, de vuelta a sus hogares, Señor, en paz. Echamos fuera todo espíritu de accidente, de alcoholismo. Cubrimos, Señor, nuestros matrimonios de nuestra iglesia, Padre. Que sea tú poniendo fidelidad en cada hombre, en cada hogar, Señor. Mira que si tenemos matrimonios sanos, Señor, podemos tener jóvenes sanos en nuestras calles, Señor. Que seas tú, Señor, el centro de cada uno de ellos, Padre. Bendito eres, Señor. Que este momento, Señor, y todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor, dejamos que tú sigas tomando dominio y control, Padre. Y en este día nos gozaremos y seguiremos, Señor, celebrándote, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Qué vino a alabar al Señor en esta mañana? Tenemos que estar regocijados porque nuestro Señor vive. Un fuerte aplauso al Señor. Verdaderamente el Señor vive, amén. Y sabemos que para nuestro Dios nada es imposible, amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién dice amén a eso? Un poco más duro. ¿Quién dice amén? Que para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Así que vamos a alabarle en esa mañana. Palmas. Por ti todo lo puedo, todo es posible, si la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti cadenas se rompen, cadenas se rompen, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, si la fuerza tú me das. Dile, nada es imposible. Por ti ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Dile, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. La iglesia, todo es posible, si la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible.
Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo, dile. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Si la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Dile, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Un fuerte aplauso a Jesucristo. Creo en ti, Señor. Amén. Dale gracias al Señor Jesús. Esa canción hace mucho tiempo que no se canta aquí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a cantar esa adoración. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Está tratando de enterrar mi alegría. Intenta ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esa misma hora. Llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Está tratando de enterrar mi alegría. Intenta ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, cambia mi historia, resucita mis sueños.
mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llamas hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, Iglesia, canta mi historia. cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Resucítame, 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 Señor. Dile, resucítame, Señor. Necesito un milagro, Padre. Cambia mi vida, transfórmame. Hazme como tú, Señor. Gracias, Padre. Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar, ni recostarme a tu hombro como Juan. No haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre celestial. Cuando sanaste al enfermo con tu hablar, allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar, y del otro lado cantar lleno de paz. Aunque no estuve ahí, yo sé que eres real. Por medio de la
la fe comprendo que aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en el Calvario. Allá en el Calvario está mi vida. Y la iglesia. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Allá en la cruz. Y de la cruz. Allá en el Calvario está mi vida. vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré El que estuvo allá en el Calvario. allá en el Calvario está mi vida. Allá en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré. Y no me cansaré. Y no me cansaré de bendecir El nombre del que estuvo allá. en la cruz. Te amamos, Señor. Hazlo fuerte. Si al Señor, hazlo más fuerte. Amén. Qué hermoso alabar al Señor. La hermana que estaba intercediendo esta mañana dijo que nos faltaría vida para agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ni 1,000,000 de ángeles puede expresar lo que el Señor ha hecho por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Y por eso, a Dios sea la gloria. ¿Cómo no agradecer todas las cosas que Dios por mí ha hecho? Y sin merecer, dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud, lo que soy y lo
quién lo sé. Lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por su Sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios, solo para Él, y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Dile, quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Dice así: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por su sangre me ha salvado, su poder me ha
hizo por mí. Dios sea la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Hoy se celebra, instituido por la Iglesia Católica Romana, la resurrección de nuestro Señor. Y es muy buena ocasión para nosotros recordar este acontecimiento, que para cada uno de nosotros los cristianos es crucial. Es, podríamos decir, la piedra angular de lo que es nuestra fe. Y queremos recordar ese momento de la resurrección en los evangelios. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 24, desde el verso 1 en adelante. Leemos en el nombre del Señor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice aquí que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre, te damos gracias por esta palabra escrita para nosotros en este día, entendiendo, Padre, que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense ustedes aquí, ha sucedido algo maravilloso, ha sucedido algo sobrenatural, en la que tenemos aquí la presencia de figuras, podríamos decirles celestiales, que dan un anuncio, de unos mensajeros que dan un anuncio. Y cuando fueron, ustedes saben que el Señor muere al comenzar prácticamente el Shabbat, que era el sábado, ¿verdad? El día de reposo judío, según la ley, en donde lo dejaron para prepararlo bien, para embalsamarlo de una manera como se hacía tradicionalmente en el pueblo judío. Ellos fueron a hacer este ritual ya para el domingo en la mañana, que era después que ya se había entregado el Shabbat. Cuando fueron, se encuentran con la gran sorpresa de que la tumba estaba así, vacía. De que había un vacío allí que nosotros podemos decir que ocurrió el milagro. El Señor le dijo de muchísimas maneras que Él iba a resucitar al tercer día. Y si se acuerdan, cuando le preguntaron de las señales ante el fin, dijo que Él iba a destruir ese templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Y la señal del hijo de Jonás, de la señal de Jonás, en donde Jonás fue cuando fue vomitado por el pez al tercer día. Y vemos que se lo dice de muchas maneras, que el Señor iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, ellos no entendían esto. Pero aquí sucede y se encuentra con la gran verdad de que el primer día de la semana, dice aquí, fueron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y vemos aquí que hallaron que la piedra del sepulcro estaba removida. Una piedrecita que era como así, que pesaba como 3 toneladas. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de esto. El Señor resucitó. ¿Y qué importancia tiene la resurrección
en nuestras vidas como cristianos. Es algo que tenemos que meditar, es algo que tenemos que entender. No como los discípulos que el Señor se lo dijo muchas veces y se dan cuenta ahora que no se habían apercibido de esto, que no se dieron cuenta de lo que les decían. Encontré una anécdota de una señora llamada Ruth Dillow que estaba en su casa y un día de repente el teléfono suena. Era una noticia del Pentágono. Tenía un hijo, el único, que había sido llamado a la guerra, ¿verdad? Pero lamentablemente el hijo Clayton había caminado en un terreno minado, o sea, lleno de minas, y la llamaban para decirle que su hijo había fallecido. Pero no solamente eso, sino que ni siquiera pudieron juntar sus restos. ¿Por qué? Porque la mina, cuando explotaba, despedazaba a quien pisaba una mina, ¿verdad? Ella se enfermó, no quería hablar, no quería nada. Imagínense usted, el único hijo, y la llaman para darle esta terrible noticia. Ella se deprimió, no quiso volver a comer, no quiso tomar llamada de nadie, no quiso hacer nada. Así como un duelo que usted puede decir descomunal. Solo quería llorar por su hijo, que ya nunca iba a volver a la casa y nunca más lo volvería a ver. Era algo terrible para ella. Pero 3 días después recibe una llamada y las palabras que escucha es diciéndole: mamá, estoy vivo. Fue un error, no era yo. Dice que al principio doña Ruth, ¿verdad?, que era como se llamaba, al escuchar la voz de su hijo quedó perpleja, pero después comenzó a brincar y tomó alegría y comió y se vistió y volvió y se recuperó hasta que su hijo llegó. Y como en los cuentos de hadas, fue muy feliz con su hijo. Todo lo quedó del resto de su vida. Y esto yo lo traigo porque es lo que sucede con nosotros los cristianos. El mismo Señor Jesucristo le había contado muchas cosas buenas a sus discípulos, a los apóstoles y a todos los discípulos, que eran cientos y cientos que andaban con él. Y les contó de la resurrección y no entendieron. Y nosotros decimos: ¿y cómo fue que no entendieron? ¿Qué burros eran esos? No. Si hubiera sido a nosotros, probablemente también. Había algo nuevo. Hablaba Dios a los hombres de una manera directa a través de su Hijo. Pero ni siquiera eso a nosotros muchas veces nos hace entender las cosas como son. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dijeron que por nosotros fue que Cristo murió? Y esta es la gran verdad que tiene la palabra. Pero que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, la Biblia resumida, nos la han dicho y usted se la dice a una gente. ¿Y qué le dice a la gente? Ah, sí, está bien, qué bueno, gracias. No dicen ni amén, sino que dicen gracias. Y uno dice amén. Amén, gloria a Dios. Un día esa palabra se haga rema en tu vida. Pero definitivamente la resurrección es lo que marca un antes y un después en nuestras vidas, tanto espirituales como nuestra vida, podríamos decir, social, nuestra vida terrenal. Porque nosotros estamos en el año 2022, ¿qué? Después de Cristo. Hasta la historia, hasta los que no creen en Cristo, tienen que saber que hoy es el día 17 de abril del 2022 después de Cristo. ¿Le guste o no le guste? Usted nunca ha oído que estamos en el 2022 después de Mahoma, ¿verdad que no? Ni en el 2014 después de Confucio, nada de eso, ¿verdad que no? Pero estamos en el 2022 después de Cristo. La historia, le guste o no le guste, tuvo que adoptar esto también.
Los musulmanes con gran orgullo muestran la tumba del profeta Mohammed o Mahoma, que es lo mismo, ¿verdad? Y cuando usted va, le muestran la tumba de Mohammed, de Mahoma. Los budistas le muestran la tumba de Buda o de Budá. Los chinos le muestran la tumba de Confucio. Y así sucesivamente cada una de las mayores religiones del mundo le muestran la tumba de sus profetas o de los principales. La tumba de nosotros está así. Está vacía. Denle un aplauso al Señor por eso. Y tenemos que reflexionar por qué esta tumba está vacía. ¿Qué le dijeron estos seres que habían allí celestiales, estos ángeles? ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Nuestro Dios está vivo. Esa es la gran diferencia y es lo que nosotros tenemos que tener claro aquí y aquí. Que nuestro Dios está vivo. Que aquel que se entregó por cada uno de nosotros está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que está en medio nuestro y que está en cada uno de nosotros. A través de su Santo Espíritu. A través del Espíritu Santo de Dios, que es lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? Lo primero que obtenemos es confianza. Confianza. Por eso, esta doña, cuando recibió la noticia de su hijo, ¿qué pasó? ¡Wow! Se volvió loca de nuevo, ¿verdad? Y dijo, gloria a Dios, ¿qué pasó? Cambió la vida. A nosotros nos cambió la vida. Saber que Jesucristo está vivo y que ha resucitado. Al principio, durante y después de su ministerio, Jesucristo anunció resucitar al tercer día. Muchísima gente se molestó por esto, no le creían y otros no le entendían y otros pensaban que estaba loco, que hablaba mucha burrundanga, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí. También dijo que había venido del cielo, que era más que un profeta. Dijo que era Dios encarnado. Dijo, yo soy el pan que del cielo descendió. ¿Y ustedes saben lo que hicieron la gente? Se comenzaron a ir porque entendían que era una blasfemia. Y Jesucristo, ¿qué le dijo a los apóstoles? Ustedes se quieren ir también. ¿Se quieren ir? Yo soy el pan que del cielo descendió. Yo soy ese maná. Yo vengo directo de la misma naturaleza del Padre. Yo soy ese a quien iban a enviar para salvar al mundo. Por eso en Juan 14, 8 y 9, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 8 y 9, Jesús le dice a Felipe, Juan 14, 8 y 9, dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En el verso 9 le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y nosotros aún entendemos, no, que todavía hay discusiones, no, que el Dios Padre es Dios Padre, que el Dios Hijo es Dios Hijo y que el Espíritu Santo es una fuerza. Que el Dios Padre es el Padre de verdad y que el Dios Hijo es un Diosito un poquito más pequeño y que lo otro no es Dios. Y son las corrientes que han estado desde toda la vida. Y que nosotros entendemos que todavía andan por ahí corriendo y que mucha gente le anda creyendo. Jesucristo, sorprendió a la gente cuando proclamaba que Él era el único camino a la vida eterna. Dice Juan 11, versos 25 y 26, que aquellos que aunque estén muertos, si creen en el Señor, dice, aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Podríamos decir, parafraseado, ¿crees esto? ¿Crees esto?
el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor vuelve y se lo decía a los discípulos. Y los discípulos no entendían porque andaban detrás de algo. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted anda buscando algo que oír, que no se lo han dicho todavía, todo lo otro que le dicen, usted no lo entiende. Cuando los muchachos andan buscando un permiso para ir para el cine, hasta que usted no le den permiso, todas las cosas que usted le dice, mira, yo te compré una cosita y anda por aquí, te lo dejé ayer, ellos no lo entienden. Ellos lo que están esperando es que le digan que sí, que se pueden ir para el cine. Y de ahí para adelante está todo bien. Es un ejemplo. Porque también, cuando usted le dice a la mujer una cosa, hasta que usted le dice que yo te amo, ay, no entendieron nada de eso. Pero, y todo lo otro que yo te dije, ¿no lo entendiste? No, gloria a Dios. Por estas afirmaciones y otras, debemos concluir que lo que dijo el Señor mismo, ¿verdad? O era cierto o era mentira. En el libro Evidencia que exige un veredicto, no sé quién lo ha leído alguna vez, de Josh McDowell, ese libro Evidencia que exige un veredicto es un libro de apologética en donde usted puede disfrutar de cuáles son las verdades que en realidad son los fundamentos de nuestra fe, y los recrea muy bien ahí. Vemos que Josh McDowell dice: Jesucristo era mentiroso o loco o Señor. O se ganó un Oscar, ¿verdad? Como ponerle un capítulo. Los cristianos tenemos muchas evidencias de creer en Cristo como Dios y Señor. Pero la prueba más contundente que tenemos, ¿cuál es? La resurrección. La resurrección y ser el primogénito de los muertos es lo que hace a Jesucristo Señor. ¿Usted sabía esto? Porque muchos resucitaron en el Antiguo Testamento. Muchos el día que el Señor Jesucristo murió, también resucitaron, dicen algunos de los evangelios. Y vemos que hubo resurrecciones de los mismos apóstoles. Pero ustedes saben dónde están esos, enterrados otra vez. Entonces volvieron y se murieron. Pero Jesucristo resucitó y está vivo. Jesucristo resucitó y está vivo. ¿Usted sabía eso? Si usted no lo ha entendido, si usted no lo ha todavía computado en su mente, póngaselo bien en el chip, acomódelo ahí y ponga que Él vive. Nuestro Señor vive. Entonces nosotros vemos que allí, un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de la tumba, ¿verdad? Como leímos aquí en el Evangelio. Pero ¿qué pasó? El cuerpo desapareció, y de que desapareció, desapareció. Y vemos nosotros que en el Evangelio de Juan, todavía los mismos fariseos y los de aquella época, ¿verdad? Estaban viendo a ver lo que decían acerca del cuerpo de Jesús. Y dice aquí, se me perdió la cita, pero la busco ahorita. Dice así más o menos la cita, que los sacerdotes pagaron para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo del maestro. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar qué pudo haber pasado y qué no pudo haber pasado. El cuerpo de Jesús de Nazaret había desaparecido. Habían varias hipótesis. O se los robaron los discípulos, o se los robaron los guardias y los sacerdotes, ¿verdad? O no murió realmente, o realmente resucitó de entre los muertos. Habían 4 hipótesis, ¿verdad? La primera es que los discípulos se los robaron, y era por lo que los sacerdotes pagaron a muchos de los guardianes para decir que el Señor, el cuerpo del Señor, había desaparecido y que probablemente se lo habían robado los discípulos. Bueno,
Lo que pasó fue aquí definitivamente, en la versión de que se habían robado el cuerpo, que los líderes religiosos lo habían hecho en combinación con las autoridades romanas. Los apóstoles tenían el valor de realizar esa hazaña, de que los discípulos fueron a robar el cuerpo del Señor. Lo primero, que esa piedra pesaba más o menos de 2 a 3 toneladas, que los discípulos que estaban allí no eran lo suficientemente diestros ni fuertes probablemente para rodar la piedra, que no estaba solamente puesta, sino que también se le ponía un sellado para poderla mover. Otra cosa era, imagínense ustedes que para poder ellos tomar la piedra, ¿qué tenían que hacer? Acabar con los soldados romanos, que estaban muy bien entrenados, que eran el imperio de la época, porque eran hombres bastante diestros en la guerra y en la lucha. ¿Ustedes creen que los discípulos que habían podían acabar con los soldados romanos? Que no eran 2 los que habían en la tumba, eran mucho más, porque ahí estaba el prestigio de la clase sacerdotal y de las autoridades romanas. ¿Ustedes creen que eso podía ser? Después de esto, de que encontraran allí el cuerpo del Señor, ¿qué iba a pasar? Ellos podían tomar ese cuerpo y esconderlo de tal manera que nadie se diera cuenta. Podría, si hubieran tenido un sitio a los Tom Cruise y a los James Bond, ¿verdad? De tener un sitio para esconderlo, mejor, pero probablemente no tenían esa habilidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos pensar? ¿Era posible? ¿Sí o no? Desde el punto de vista real. Los discípulos de Jesús no eran tan audaces. Entonces, vemos nosotros aquí. Usted ve, está en Mateo 28, 11 al 15, la que yo le iba a leer. Por eso es bueno tener un ayo, ¿verdad? Un ayudante allá atrás. Miren lo que dice aquí. El informe de la guardia, Mateo 28, 11. Mientras ellas iban, o sea, las mujeres que fueron, iba María Magdalena, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las Marías. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Si lo hubieran matado, no hubiera ido ningún guardia, ¿verdad que no? A darle aviso a las autoridades. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos dijeron, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Nosotros los cristianos, por favor, tenemos que creerlo, ¿verdad? Porque si lo dice la palabra, esto, ya para nosotros basta. Pero lo que les explicaba acerca de la hipótesis también nos dice a nosotros que no era posible, a menos que no sea una treta de esta categoría. Dice Marcos 16, 9, 11 que cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Ella fue y hizo saber a los discípulos, los discípulos que estaban tristes y llorando, y no lo creyeron. Fíjense lo que pasó en Marcos 16 del 9 al 11, que aunque ellos sabían, aunque el Señor le había dicho, ellos no habían entendido esto. Ellos estaban tristes, llorando. Y cuando María fue y le dijo, María Magdalena, que él había resucitado, ¿qué pasó? No lo creyeron tampoco. Y hoy se lo decimos a mucha gente. ¿Usted sabe lo que pasa? Que no lo creen tampoco. Y dicen, eso es un cuento. Sabrá Dios si fue como dicen los sacerdotes. Pero ¿qué pasó en realidad?
la resurrección, ¿de qué sirvió? ¿Qué los cambió? Señores, si leemos en la literatura apócrifa de la época, de los historiadores, Flavio Josefo, y vemos cómo acabaron los apóstoles acabaron prácticamente todos torturados, muertos. Y usted no se va a morir por una mentira. ¿Por qué la gente se deja matar? Por un ideal. Cuando, en el tiempo que nosotros éramos muchachos, cuando el comunismo comenzaba a ser rampante, había un dicho muy popular que decía que se mataban los hombres, pero no las ideas. Usted podía matar a un hombre, pero no podía matar una idea, y por eso resurgía. Una gente muere por un ideal. Algunos por unos ideales loables, como este, y otros por ideales que son de ellos. El que se muere por beber mucho, murió por un ideal. Pero el que murió por Jesucristo, el que dice aquí que dio su vida por el Maestro, murió por lo que el Señor dijo, que en el mundo iban a tener aflicción. Y vemos aquí que cuando lo amenazaban a los discípulos, ustedes saben lo que le decían: niega a Jesucristo. Y ustedes saben lo que ellos decían: no, aunque te cueste la vida, no. Eso se llamaba la resurrección. Porque si se hubieran robado el cuerpo del Maestro y hubiera sido mentira, nadie muere por una mentira. Si lo hubieran tomado los romanos y los judíos, ¿para qué? ¿Qué le favorecía a ellos? Diciendo entonces que había resucitado. El objetivo era que el Señor estaba muerto y que permanecía muerto. Si ellos lo robaban y lo escondían, lo que hacían era ¿qué? Hacer que la resurrección en realidad fuera. Pero verdaderamente, como dicen los evangelios, ha resucitado, está vivo. Y por eso, del que Él está vivo, los discípulos se dejaron torturar y confesaron muchas veces: Jesucristo es mi Señor. Y no negaron a Jesucristo. Y les costó la vida a la mayoría. Niega a Jesús de Nazaret o morirás. A ellos no les importaba y decían: no lo niego, Él vive. Le costó la vida. Si los apóstoles hubieran tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado una tortura ni una muerte por una mentira. ¿O usted lo hubiera hecho? Así que la primera opción de que el cuerpo de Jesucristo fuera robado estaba descartada. Como vimos, las autoridades romanas y judías no les interesaba que el cuerpo se desapareciera. Tenían que entender que el cuerpo estaba ahí, y por lo que pagaron fue para que dijeran que el cuerpo había sido robado. Entonces, nosotros vemos aquí que el cuerpo desaparece. Pero otros dicen, hubo un consejo, podríamos decir casi de Satanás, que dijo que Jesucristo nunca murió, que solamente se desmayó. Nosotros no hemos visto a nadie crucificado probablemente, pero los que saben de la crucifixión entienden que el que estaba crucificado con los dos brazos extendidos, hiperextendidos hasta descoyuntarle prácticamente los hombros, colgado totalmente su cuerpo de las manos horadadas, o sea, de los hoyos que se le hacían en las manos, y clavados los pies, desangrándose poco a poco por allí, porque por allí van arterias que la sangre también se va yendo, no podían prácticamente ni respirar bien, mucho menos durar 3 horas allí en esto, y después 3 horas más después que dijo el Señor su última palabra, que es en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dice que desde ahí hasta que lo bajan de la cruz pasaron 3 horas más. Pero también que clavaron una lanza en su costado que salió agua y sangre, en donde probablemente traspasaron su pulmón ya lleno de agua y le llegaron quizás al corazón o algún gran vaso, en donde botó prácticamente toda la sangre que le quedaba, aparte de toda la que había perdido por los latigazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa teoría de que después de 6 horas allí, 3 sin dar ni siquiera un suspiro, lo llevaron a la tumba, dura 3 días, que no se infecta ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que todo ese tiempo le da para que él salga caminando, tumbe la piedra y salga por ahí. Esa era la otra teoría de que algunos se encargan de decir para decir que el Señor no resucitó. Pero al fin y al cabo, nosotros hoy tenemos que saber que ese desmayo, después de 6 horas, ¿verdad?, que dicen que después se paró, no hay ser humano que lo pueda soportar. El mismo Dios hecho hombre en ese tiempo lo hizo, ¿usted sabe para qué? Para que se supiera que él estaba bien muerto. Pero Dios, que tenía todo bien planificado, Dios Padre, dio aviso. Y en las últimas palabras, cuando dijo tetelestai, consumado es, cuando ponía ya saldo en toda la deuda, cuando dijo en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice la Biblia, el Señor hizo tinieblas, hubo un eclipse de sol, en donde hubo oscuridad en toda esa tierra. Hubo también una rasgadura del velo de arriba hacia abajo, en donde daba acceso al lugar santísimo, 24/7, a la misma presencia de Dios. Resucitaron muertos, tembló la tierra. No pasó desapercibido, quería decir el Señor. Todo el pecado del mundo había sido absorbido por mi Hijo, para que se cumpliera la expiación magna. Y el Señor hacía ¿qué? Hacía expiación. Había perdón para cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y un sacrificio que era de una vez y para siempre. Eso era importante. Pero lo otro le pondría la tapa al pomo. Después de haber estado bien muerto por cada uno de nosotros, como moría cada animal en el templo y en el tabernáculo para el perdón de nuestros pecados, habiendo derramado su sangre, que era lo que se llamaba expiación, el Señor hoy se levanta de los muertos a través del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, que está en la iglesia. Ese mismo Espíritu que conoce hasta los rinconcitos más pequeños del Padre. Ese Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos y le da vida. Y hoy también te da vida a ti, y vida en abundancia. La mayor evidencia de la resurrección es la tumba vacía. Es esto: 10 apariciones a los discípulos y su presencia actual en ti y en su pueblo, dentro de ti y en su pueblo. Y ver nosotros los milagros, los portentos, los prodigios, todas las cosas que han pasado. Mi vida es un milagro de Dios. Yo estoy aquí hablándoselo para que ustedes lo sepan, que mi vida es un milagro de Dios. Yo no sé si Dios ha hecho un milagro tan grande con usted, pero el milagro de usted y el mío es el mismo. Uno, el problema más grande, ¿usted sabe cuál es? El de uno. El otro problema, usted lo ve, eso es un problemita, porque el problema grande es el mío. El problema grande de una gente que se le murió su perrito era lo único que tenía. Y el problema grande del otro es que se le murieron 4 hijos porque
Esos eran los 4 que tenía. ¿Y cuál usted cree que es más grande? Ah, el de los 4 hijos. No, son iguales los dos. Nosotros hoy lo que tenemos es que darle gracias a Dios. Pero entender el sacrificio de la cruz y el triunfo sobre la cruz, que fue la resurrección. Sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra. El Señor se bebió la muerte con la resurrección. El triunfo del cristiano es la resurrección. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo. Y cuando entendemos que está vivo, está aquí con nosotros hoy. Dios no está presente cuando usted se engranoja, cuando usted siente algo, cuando se desencadena su sistema adrenérgico, cuando la adrenalina suya comienza a hacer efecto. No. Dios está presente cuando usted está tranquilo también. Cuando usted no lo siente. Cuando usted no siente eso, Dios está ahí también. Jehová Sama, Dios está presente en medio de su pueblo siempre. No por nosotros, sino porque Él lo prometió, porque Él no miente ni se arrepiente. Porque Él es Dios, porque Él permanece para siempre, porque Él no se muda ni tiene sombra de variación. Es por eso que Dios está ahí. Es por eso que Dios lo que promete lo cumple. Dios no tiene compromiso con usted, Dios no tiene compromiso con Él. Nosotros somos beneficiarios de esto. Qué bueno que hemos creído en Dios, el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero nosotros nos dicen todas esas cosas. ¿Usted sabe lo que pasó? No creemos. Nos pasan como los que iban para Emaús. Ay, ya nos mataron al maestro de nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Y el Señor comienza a hablar con ellos. Ellos ni cuenta se dan tampoco. También nos pasa igualito que a eso. Y el Señor vuelve y te habla después que yo te hago esta historia tan linda, ¿verdad? Que te puede hasta emocionar. Y seguimos haciendo lo mismo. La prédica me encantó, lindísima. El Señor resucitó, está vivo y yo sigo haciendo la misma sinvergüenzade que hago siempre. Comenzando por mí, que debiera cambiar muchísimas cosas, pero debe haber un propósito en nosotros. Si Dios hizo eso por nosotros, ¿qué nosotros podemos hacer? Ser agradecidos, lo único. No tenemos que hacer más nada. Es agradecerle a Dios. Es empezar una nueva vida en Cristo. Si hasta ahora tu vida la puedes calificar como un fracaso ante Dios o un fracaso en agradar a Dios, yo puedo casi calificar mi vida como un fracaso en agradar a Dios, así como ustedes ven, no privando en que yo soy más santo que todito, porque yo puedo hacer más cosas por el Señor que la que estoy haciendo. Entonces, si nosotros catalogamos nuestra vida como un fracaso en agradar a Dios, que a veces me quiero agradar yo más que a Dios, y eso nos pasa a todos, entonces la resurrección es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta lo muertos que nosotros estábamos y la vida que nos dio Cristo a nosotros. Nuestros errores pasados pueden ser borrados. El Señor ha dicho, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Puedes tener una nueva oportunidad. Romanos 6:4 dice, Romanos capítulo 6, verso 4 dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este día se celebra la resurrección y es un día para que nosotros comencemos a caminar en una vida nueva. No importa
lo loco que tú hayas sido, no importa lo anatema que tú hayas sido, no importa lo loco que tú hayas sido, loca. Hoy es el día de recomenzar. Hoy es el día de una vida nueva en el Señor. No tienes que cambiar para nada para tomar esa decisión. Es una decisión. La mayoría de la gente dice, estoy loco por ir a la iglesia tuya. Oye, como digo yo, primero te equivocaste, la iglesia no es mía, es de Jesucristo. Pero hasta que yo no deje 2 o 3 cosas que tengo que dejar, no voy para allá. Yo digo, oye, y con toda la que yo ando todavía arrastrando, tienes que ir. Que allá es que uno empieza a dejar cosas por el camino. Usted ha visto toda esa latica que le ponen a los recién casados, ¿verdad? Toda esa latica la va uno cortando aquí en el camino. Nosotros estamos llamados a tener una nueva vida en el Señor. Y la resurrección es la mejor oportunidad que nos da el Señor. Nosotros tenemos el poder de Jesucristo para esa vida nueva. La gente quiere mejorar, quiere tener un mejor trabajo, una mejor figura, una mejor relación con los hijos, ser el matrimonio ideal. Intentan con la dianética, la metafísica, el amuleto, ponen a San Antonio de cabeza, van donde un brujo, van donde un psíquico, los ricos, porque los pobres van donde los brujos, y los ricos van donde los psíquicos, pero es la misma cosa. Uno que anda en escoba y otro que anda en Mercedes, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos dará el poder para vivir una vida nueva? En Cristo. No es la sociedad, es Cristo. No es la religión, es Cristo. Es la relación con el Señor. La religión religa, te ata. Cristo te liberta. Era como decía Mari, cuando Lázaro, ¿qué pasó? Resucitó, pero ¿qué dijo Jesús? Suéltenlo, quítenle las vendas. El Señor nos resucita muchas veces y nosotros seguimos atados. Tenemos que quitarnos todas esas vendas que nos mantienen todavía como un cadáver, aunque estemos vivos. Usted no ha visto gente que ya el Señor lo ha resucitado, que se han encontrado con el Señor, que tienen una vida aparentemente cristiana, pero que todavía están atados. Atados al alcohol, atados a la prostitución, atados a la homosexualidad, atados a todas las cosas que en este mundo le ofrece supuestamente para estar bien. El Señor te quiere libre. El Señor vino a darte una vida en libertad y una vida en abundancia. No es para que tú vivas a media, no es para que tú estés escondido, no es para que tú estés allí donde nadie te vea, es para donde se resplandezca su luz. El Señor te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Antes yo decía, yo no me gusta eso, no me gusta lo otro. Después entendí que no era así. Por eso le he enviado algunos links donde está una entrevista que hizo Rosy Villeta, muy buena, y hizo William Sánchez también otra entrevista. Pero es para la gloria de Dios. A mí no me interesa estar saliendo por ahí, eso no me interesa. Yo vivo de otra cosa. El Señor me mantiene. Y después también yo tengo un trabajo secular, pues si el Señor también me manda por ahí. O sea que yo estoy más bien que Lola. Pero lo ideal es que nosotros podamos entender que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros tenemos que anunciar esas virtudes. El Espíritu Santo de Dios pudo contra la muerte, contra tu alcoholismo, contra las hechicerías, contra cada una de las diabluras que tú has hecho. La religión es como un carro sin gasolina, que si el Espíritu Santo de Dios, si la unción, el Espíritu Santo y poder no está contigo, no hay nada. Tu vida se queda estacionada ahí. Muy lindo. Pero te pasa como la higuera que no tenía fruto. De lejos, muy lindo, pero cuando se acercan no hay fruto. ¿Y ustedes saben lo que hace el Señor con eso?
lo maldice hasta que se secan. ¿Qué sucede cuando nos morimos? Nos extinguimos como una llama que se apaga. Eso enseñan los ruselistas. Unos amigos que andan por ahí llevando una libretica. Pero Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar a la vida gloriosa. Y lo mismo sucederá con los que creen en Él. Dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Le explicaba ahorita que muchos resucitaron, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero Jesucristo resucitó y vive. Porque todos los que resucitaron, ¿ustedes saben lo que pasó? Se murieron. Y los únicos dos que están vivos, que se lo llevaron para el cielo con tu y zapato, fueron Enoc y Elías, y no se han muerto. Y la profecía dice que van a venir a morirse a la plaza de Jerusalén. No se sabe cómo, usted lo verá por las noticias, porque ya hay suficiente medio para eso. Cristo resucitó. Puedes confiar en Él, tener una nueva esperanza, saber que nosotros hoy tenemos vida, vida en abundancia, y que tienes poder. El Señor te ha dado poder para que tú puedas vencer todas las adversidades. Dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y la esperanza que decía el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, que no ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos quedados estaremos y nos levantaremos y estaremos para siempre con Él. Y dice más cosas. Pero lo importante de esto que dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y hoy yo te insto a que creas esto. Y te digo como dice Romanos 10, capítulo 9. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la clave de la salvación? Creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Lo has creído? Si lo has creído, eres salvo. Si no lo has creído, va a venir 500 veces a recibir al Señor aquí, porque no lo has creído, porque no ha entrado a tu mente ni a tu corazón. Y el Señor te dice: hay que creer que yo resucité, que no estoy muerto, que estoy vivo. Esa es la clave de nuestra salvación. Amén. ¿Quién aún no ha creído que Jesús resucitó? ¿Quién aún necesita entenderlo? Si usted quiere confesarlo con su boca, es tiempo de hacerlo. Si todos los que estamos aquí lo hemos hecho, amén. Pero si alguien falta, no se vaya. Si creemos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, dice, seremos salvos. Si lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón.